En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Radio Penal Palabra Viva presentamos el programa Cuando suene el chofar, todos los días miércoles a las 9:30 de la mañana. Invita y conduce el hermano Pedro. Que el Señor les bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amistades, familiares que en esta mañana van a poder escuchar esta santa palabra que Dios nos tiene para nuestra vida. Los saludo en el amor del Señor. Un abrazo a la distancia a todos mis hermanos, hermanas, y que lo está escuchando, y que Dios lo fortalezca en esta mañana. Que este Dios maravilloso le siga dando la fuerza, la sabiduría para buscar el rostro del Señor, buscar al amado en nuestra vida, porque eso es lo que Dios quiere. Ya viene el Señor y Dios quiere que lo estemos buscando en espíritu y en verdad, sin hipocresía. Porque este Dios quiere que todos tengamos derecho a esta hermosa salvación. Saludando también a todos mis hermanos de Canal Palabra Viva, que Dios los bendiga, que Dios los siga fortaleciendo. Y también mi Señor fortalezca a todos los que están enfermos, a los que están caídos, a los hijos de la promesa, los que un día lo conocieron y se han apartado del Señor, para que busquen el rostro del amado de nuestra vida. Así es, hermano, un día más en este hermoso programa, Cuando suene el chofar. Y para la gloria de mi Señor vamos a escuchar un himno solamente para Él, para este Dios amado que vino hace más de 2000 años a esta tierra a morir por nuestros pecados y nuestra falta. Que mi gran Dios los bendiga a todos. Escuchemos este himno para nuestro Dios. Hoy te quiero decir algo, espero que me escuches lo que te voy a hablar. Si se trata de algo inmenso, es un renacimiento sincero y sublime. Es el dulce amor, es la misma luz que quiere llenar ese corazón que cansado está. Y lo encuentras por allí, en cualquier lugar. Ese gran amor muy cerca de ti, tan cerca ahora está. Siéntelo ya, quiere vivir en ti. Si en verdad hoy sientes ganas de tener un amigo sincero y siempre fiel, quieres que él nunca te falle, que escuche tus palabras, que entienda tus problemas. Si le llamas hoy, él vendrá.
te alegrarás y sonreirás, de nuevo empezarás. Llevará el dolor que tanto han ido, ese gran amor muy cerca de ti, tan cerca ahora está. Siéntelo ya, quiere vivir en ti. Bien, hermanos, la palabra en esta mañana para meditación para nuestras vidas se encuentra en Jeremías 13, capítulo 9 y 10. Y dice así la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar y que sea nuestro Dios, como siempre, hablando de nuestras vidas y rogándole al Señor, como siempre le he rogado, que Él me ayude, porque nada sé, que Él me enseñe a predicar, que Él me enseñe a leer su palabra, que Él me enseñe a orar, que Él me enseñe a retener por el intermedio de su Espíritu Santo la palabra santa, mi Dios, porque yo nada puedo hacer si no está Dios en mi vida. Por eso, hermanos, oremos a la presencia de nuestro Dios. Bendito Padre, Dios amado, gracias le damos, Señor, porque un día más, Padre bendito, tenemos este privilegio hermoso, Señor, este privilegio que no lo tiene el mundo, Padre Santo. El mundo está perdido, errante, Señor, pero si nosotros tenemos este privilegio de escuchar su voz, Señor, este privilegio de poder hablar con usted, Señor, y arrodillarnos, llegar a su presencia, Padre de la gloria, y usted escucha nuestro ruego, nuestra súplica. Y usted, cuando estamos orando, Señor, viene a nuestra presencia, Padre bendito, y podemos sentir sus caricias, Señor. Qué hermoso privilegio que tiene su pueblo, Padre mío, los que alaban, los que bendicen, los que glorifican su nombre, Señor, porque usted solamente es para usted. Y gracias, Señor, por darnos esta oportunidad un día más, de tener esta oportunidad de escuchar su palabra. Pero también yo le ruego, le clamo, le pido, Señor, que usted me enseñe a colocarla por obra, Señor, en mi vida y retenerla en mi corazón, Señor. Sabiendo, Padre mío, que son los últimos tiempos, que usted viene a buscar a la amada, Padre bendito. Y gracias, Señor, porque un día más vamos a escuchar su voz, Señor, y yo quiero escucharla así como usted un día le habló a Moisés en el monte, Señor. Así en esta mañana yo quiero escuchar su voz, Padre bendito, como trueno, como relámpago, Señor, que cale en mi corazón, en mi vida. Y yo pueda decir siempre, el amado es el que habla nuevamente a nuestras vidas, a nuestro corazón. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque usted un día nos llamó, Señor, y somos sus hijos. Somos sus amigos, Padre de la gloria. Gracias, Padre bendito, por Cristo Jesús se lo pedimos, nuestro eterno y buen Salvador.
Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, amistades, amigos y personas que va a escuchar esta palabra santa, esta palabra de Dios. Como siempre, la mesa está servida. El que habla nuestras vidas es Cristo Jesús. Del trono de la gracia, que se extienda su voz poderosa hacia nuestras vidas y podamos escuchar al amado, a este Dios grande, a este Dios que vino a hablar un día a esta tierra, pero no mucho tiempo lo vamos a escuchar en forma directa a Él. Vamos a poder abrazar al amado en nuestras vidas. Vamos a poder verle su llaga. Vamos a poder verle su costado, su corona. Todo si somos fieles al Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos siga fortaleciendo para no salir nunca de este camino angosto que nos lleva hacia la salvación, hacia la vida eterna. Es difícil caminar en este camino, pero tomado de la mano nuestro Dios, no hay nada que pueda ser imposible. Solamente Dios, solamente Él, el que nos puede guiar. Y gracias nuevamente por estar un día más delante de la presencia del amado en nuestra vida. Bien, mis queridos hermanos, como les decía, hemos leído la palabra en Jeremías, capítulo 13, versículos 9 y 10. Pero voy a leer unos versículos antes, hermano, donde Jeremías nos está hablando de una señal para poder concluir con estos versículos que hemos leído. Y dice así la palabra del Señor. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tu lomo, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Y vino a mí la segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tu lomo, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allí en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido y para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y las muchas soberbias de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación en su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y postrarse ante él. Hermano, el Señor nos dice que no servimos para nada. Este pueblo malo que no quiere oír mi palabra y que anda en la imaginación y que va en pos de dioses ajenos y que para ninguna cosa es bueno. Dios nos dice que no servimos para nada. Bueno, aquí estamos viendo una palabra del Antiguo Testamento y esto servirá para nuestras vidas. Para estos tiempos, para nuestros tiempos, ¿servirá la palabra santa? Si la palabra nos está diciendo
y nosotros debemos de hacerla cumplir como el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios es para nuestras vidas. Si el Señor dice esto, porque es la verdad de lo que está sucediendo en estos tiempos. ¿Ah? Y en el versículo 13:9 dice: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia. La soberbia de nuestras vidas. Nosotros seremos soberbios, seremos altaneros, seremos vanagloriosos, tenemos esa vanagloria en nuestra vida. Y Dios, en esta mañana, queridos hermanos, hermanas, amistades, amigos, nos dice el Señor que nosotros debemos de ser humildes, de que debemos de tener esa humildad en nuestra vida. No debemos de ser con ese ego, con ese pecho inflado, hermano. Solamente, debemos de reconocer que si Dios no estuviera en nuestra vida, nosotros no podríamos hacer nada. Yo muchas veces digo y hablo de que yo, para levantar mis manos, necesito del Señor. Necesito de Él para levantar mis manos y alabar el nombre del Señor. Porque si yo no conociera a Dios, no podría hacer ni hablar, hermano. No podría hablar. No podría yo entender o comprender su palabra. Yo no recuerdo, pero un día, no sé si le habré contado que el pastor, en una reunión, en una escuela dominical, él dijo: a la tarde un mocito va a tener la palabra. Un mocito va a hablar a la tarde, dijo, que tiene el Señor preparado ya para hablar de la palabra de Dios. Y a él le vamos a dar la reunión. Bueno, yo dije amén, pues no sabía quién era. Y cuando terminó la escuela dominical, el siervo me llamó y me dijo: hermano, usted es el mocito que trae el mensaje para la tarde. Hermano, ¿cómo quisiera decirlo, oírme esos tiempos que yo me sentí contento, hermano? Me sentí alegre, gozoso y con un espíritu enaltecido, mi pecho inflado. Y ahora va a hablar el hermano Pedro, va a hablar él la palabra de Dios. ¡Qué gozo más grande! Abran paso, aquí viene el hermano Pedro, el que va a hablar y los va a dejar a todos callados, porque el hermano Pedro todo lo sabe. De que él hacía clase cuando era joven. Él le hacía clase, así que yo, como le hacía clase a los jóvenes, era instructor, así que yo estaba muy inflado y me sentía pero contento. Y salí de ese lugar hacia mi casa, pero con la alegría que a la tarde iba a hablar el mocito, y ese mocito todo lo sabía. Y llegó la tarde, querido hermano y hermana. Llegó la tarde y el Señor me dijeron ya, el pastor me dio las indicaciones, tiene que subir, seguir todas estas cosas, los cánticos. Y yo muy contento arriba. Hermano, y cuando viene el mensaje, viene la palabra de Dios, y lo digo con mucha humildad, hermano, con mucha humildad. Lo único que quería era que hubiera un hoyo en la tierra y desaparecer, porque Dios me dejó mudo. No sabía nada y no podía hablar. No podía entender lo que me estaba pasando. Y comencé a clamar al Señor, pero no había una respuesta. Pero cuando el Señor comienza
comienza nuestra vida a actuar y el Señor sintió de que mi corazón estaba gimiendo. Él en ese momento vino a mi rescate y me pudo dar palabra. Me pudo dar palabra para hablarle a su pueblo. Pero ahí yo pude entender, hermano, la palabra que dice en Proverbios: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con lo humilde está la sabiduría. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. Que el Señor nos saque todo ese ego. El Señor nos saque todo lo malo, todo lo que empaña la gloria. Porque si usted no está Dios en su vida, nada puede hacer, nada. Nada puede hacer. Solamente Dios es el que puede hablar en el púlpito. Él solamente. Porque un día cuando me subí a ese púlpito, pasaron años y pude decirle: gracias, Señor, porque usted es el que habla a su pueblo, no soy yo. Y el Señor en un sueño me demostró que subí a ese púlpito y cuando comenzaba yo a mirarme, me veía que estaba con un terno, corbata, pero no tenía calzado. Y yo cuando desperté dije: Señor, ¿y qué es esto? ¿Qué es este sueño, Señor, de que estoy sin calzado en el púlpito? Y me acordé de Moisés, cuando el Señor le dijo que ese lugar era santo, donde estaba. Y se acercó una hermana y me dijo, por intermedio del Espíritu Santo: hermano Pedro, cuando se suba, recuerde que usted al lugar que se ha subido es un lugar santo y tiene que prepararse, tiene que orar, tiene que estar en comunión con Dios, porque si no, no va a poder hablar. Y ahí me estaba hablando el Señor que así tan suavemente no lo podemos subir y no podemos hablar las cosas de Dios. Un día un siervo nos pasó una lista y de ver las cosas que habían que hacer cuando uno se subía al púlpito. Y ese listado que salía: prepararse en oración y en ayuno, leer, estar orando para que cuando llegue ese día el Señor lo encuentre preparado y que sea Dios hablando. Ahí en varios, eran como 10 artículos. Y al final de todo decía en el número 10: y no se olvide de bañarse. Y yo dije: si yo me baño. Pero eso es lo que quiere Dios también, como los sacerdotes que se lavaban para entrar al lugar santísimo. Porque ahora estamos entrando, cuando lo subimos al púlpito, es un lugar santísimo. Es el lugar santo donde vamos a hablar de la palabra de Dios. Por eso que Dios quiere eso en nuestra vida. Que nosotros nos preparemos y lo oremos al Señor. No muy livianamente, sino que en santidad. Y tenemos que bajarnos de ese pedestal que estamos, porque muchas veces decimos: yo, todo yo. Hermano, si no estuviera Dios en mi vida, yo no podría hablar. No podría hablar. Solamente Él es el que me enseña a hablar. El amado de nuestra vida. Por eso, hermano, debemos de prepararnos cada vez que nos subimos al púlpito. Estamos en el medio de la gracia del Señor. Que si Dios no está en nuestra vida, nada podemos hacer.
porque el Señor nos saca adelante a la pizarra y nos dice el Señor en su palabra, antes del quebrantamiento es la soberbia y ante la caída es la altivez de espíritu. No tenemos nada si nosotros no dejamos que Dios nos hable por intermedio de su palabra, que sea Él siempre hablando. No lo subamos con el pecho hinchado, con mucho orgullo, que yo todo lo sé, porque muchas veces lo sentimos y deseamos de que el pastor nos hable del púlpito, los nombres y salgamos adelante y podamos escuchar, hermano. No, hermano. Nosotros debemos ser humildes, debemos ser sencillos, hijos del amado, no buscando las primeras bancas, sino que buscando el rostro de Dios. Como dice su palabra, acercarnos más a Él para escuchar la voz del amado en nuestra vida. Porque todas las cosas que hay en el mundo, dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí proviene todo lo malo, todo lo malo. Esta soberbia que habla el Señor en su palabra, de este cinto que estaba podrido y el Señor nos compara con ese cinto podrido y no servimos para nada. Porque el Señor muchas veces nos ha dicho que no servimos para nada y no hemos hecho nada. Nada hemos hecho. Siervo inútil, nos dice el Señor. Somos siervo inútil. Que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. Porque tenemos que dejar todos los deseos malos de la carne, los deseos de los ojos. Como dice aquí la palabra en Juan 2:16, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No debemos estar en pecado, hermano. Una mirada mala. Muchas veces hablamos y miramos una mirada donde no debíamos de verla, no debíamos de mirar. Pero una mirada, hermano, a otra persona no estamos en pecado, pero la segunda mirada, si miramos a esa persona o a otra mujer, la segunda mirada ya pasa a ser pecado. Pero en la primera mirada, si deseamos, estamos en pecado. Pero en cambio, si venimos caminando en alguna calle y vemos una persona y miramos y tenemos que hacer a un lado la vista, pero la segunda mirada ya estamos en pecado. Pero la primera no, pero la segunda sí, hermano. Pero la primera es pecado si usted ha deseado. Por eso que Dios nos dice, porque los que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dios no tienta a su pueblo, a sus hijos. Dios no los tienta. Solamente Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, caminemos en santidad, que nuestros ojos sean para mirar la naturaleza, las cosas hermosas que nos ha entregado el Señor, que nuestros ojos sean para nuestra esposa, que nuestros ojos sean para mirar lo bello, pero no mirar las cosas del mundo ni desear las cosas del mundo. Que Dios nos ayude, hermano. Y el versículo 10 dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón. Este pueblo que no quiere oír mis palabras. Y así está este mundo, hermano. Muchas veces estamos predicando, querido hermano, y decimos que la gente no quiere escuchar, no quiere entender. Pero nosotros debemos de saber una cosa, hermano, ya no vienen tiempos mejores. A lo mejor nuestra oración está por un lugar equivocado, estamos pidiendo que Dios cambie. No, hermano, Dios
Ya está todo hecho, hermano. Si nosotros leemos la palabra de Dios en Mateo 24, está todo hecho, hermano. Está todo lo que dice el Señor. Y dice que no vendrán tiempos mejores, hermano, si nosotros lo que debemos estar orando para salvar nuestra alma, nuestro ser, que el Señor tenga misericordia sobre su pueblo, sobre sus hijos. Y el pueblo, la iglesia, el que un día lo conoció y se ha apartado, que Dios tenga misericordia, que no lo llame con dolor, porque nadie quiere que un hijo el Señor lo llame con dolor, porque el Señor quiere que todos tengamos derecho a esta salvación tan grande, tan maravillosa. Y aquí dice la palabra, y que van en pos de Dios ajeno para servir y para postrarse ante ellos. Y vendrán a ser como cinto que para ninguna cosa es bueno. Que Dios nos ayude, hermano, porque el Señor nos está diciendo la verdad. Y en la iglesia habrá, hermanos, alguien que esté caminando de esta manera o esté sirviendo a dioses ajenos. Muchas veces suceden estas cosas, hermanos. Yo me recuerdo, un día me tocó la predicación en la iglesia metodista pentecostal donde estaba yo antes. Y terminó la reunión y se acercó una hermanita y me dijo, hermano, quiero decirle una cosa. Usted está hablando de mí. Y yo le dije, no, hermana, la palabra de Dios. Nosotros no podemos en el púlpito. Si hay alguien que está en pecado, no podemos hablar y decir que esa persona está en pecado. Si ya sabemos antes que está en pecado, no podemos, hermana. El Señor no es bueno eso ante los ojos de Dios. El púlpito no es para eso. El púlpito no es para criticar a los hermanos. El púlpito no es para avergonzar a los hermanos. El púlpito es para hablarle cosas de Dios, para que sepa que hay un Dios grande que revierte, que cambia nuestra vida. Y me dijo, entonces, lo que usted dijo era para mí. Y yo le dije, ¿por qué, hermana, dice usted eso? Porque mire, yo ando con esta pulsera de los 11 poderes, que la compró por intermedio de una radio. Y yo le dije, hermana, esa pulsera es de Satanás. Me dijo, sí, hermano, ahora lo comprendo, lo entiendo. Porque yo pensé que hacía bien a mi salud. Yo le pude decir, el único que sana, que salva, el único que cura nuestras heridas, nuestras llagas, se llama Cristo Jesús. Porque muchas veces, querido hermano, hermana, persona que está escuchando, muchas veces cuando tenemos una enfermedad vamos primero al médico, pero no le oramos al médico de médicos, no le oramos al doctor de doctores, sino que primero le creemos al hombre, y el hombre es limitado, la ciencia médica es limitada, pero el que no tiene límite se llama Cristo Jesús. Yo le dije, bote esa pulsera. Dios es el único que tiene poder para revertir, para cambiar. Pero esa pulsera se la hayan vendido, que tenía 11 poderes. Qué engaño más grande, hermano. Qué engaño más grande, querido hermano. Dice que la palabra de Dios en Jeremías son, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Porque muchas veces nos enojamos por la palabra de Dios. Muchas veces sabiendo que la palabra está llegando a nuestro corazón y nosotros debemos de hacerla nuestra. Y decirle gracias, Señor, porque usted es el que ha hablado a nuestras vidas. Pero no la queremos escuchar, hermano, y criticamos, y estamos igual que el pueblo de Israel, que no querían escuchar la voz de Dios. No lo haremos y no lo escucharemos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios en nuestra vida? Que todos los días vamos a escuchar la palabra de Dios,
y todos los días podamos leer la palabra de Dios, porque el hombre muchas veces es duro, es muy duro el hombre, no quiere entender, no quiere comprender. Y como dice Zacarías, y pusieron su corazón como diamante, hermano. El diamante es duro, el diamante le corta un vidrio, pero si usted lo ve que solamente con diamante lo puede cortar, porque el diamante es duro. Así, hermano, es el corazón nuestro. Muchas veces el corazón nuestro no queremos cambiar, ni para oír las palabras, ni la ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Es enviada por el Espíritu de Dios, por su Espíritu. Muchas veces el Señor nos está hablando, hermano. Muchas veces el Señor nos está diciendo cómo debemos de caminar, cómo debemos de comportarnos en nuestra vida. Pero nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Hermano, ¿cuántas veces el Señor a usted lo ha corregido? ¿Cuántas veces el Señor usted le ha podido que por intermedio de su Espíritu Santo el Señor le habla a su vida? Por eso que tenemos que clamarle y pedirle que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, porque cuando uno va a hacer una cosa mala, el Señor inmediatamente le va a hablar, hermano, hermana, le va a hablar el Señor y le va a decir, lo que tú estás haciendo está malo, porque usted está con el Espíritu Santo de Dios. Si a mí cuántas veces el Señor me ha dicho que eso está malo. Cuando hablé una vez de un siervo, el Señor me dijo, ¿por qué hablas de mi siervo? Anda y pídele perdón. Nosotros no podemos criticar a los siervos, sino que nosotros, el Señor nos manda que debemos de orar. Igualmente por nuestros hermanos, no debemos de criticar, no debemos de hablar de nuestros hermanos. Solamente Dios, dejarle a Él los problemas, las aflicciones por intermedio de su oración, y que Él nos llene de su Espíritu Santo. Y somos así, hermanos, dentro de la casa del Señor. Que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca. Y que este Dios maravilloso, hermano, que el Señor nos pueda decir que somos hijos apartados. Hay que prepararse, hermanos, para la venida de nuestro Dios, en espíritu y en verdad, sin rencor, sin odios, sin altivez, sin la vanagloria, sino que dejando todo lo malo, todo lo que empañe la gloria de nuestra vida, tirarla a lo más profundo de la mar, hermano. Para que Dios no diga que somos duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído. Y el Señor nos dice que nosotros siempre resistimos el Espíritu Santo de Dios. Dios nos quiere hablar, hermano. Dios nos quiere decir todos los días cómo debemos de caminar. Pero tiene que estar el Espíritu Santo en nuestra vida. Busquemos la llanura, busquemos el camino correcto. Encontremos con el amado nuestra vida todos los días, para que Él nos enseñe cómo debemos de caminar. Usted solo no puede caminar, tómese de la mano el amado, busque el rostro de Dios, y este Dios maravilloso lo va a llenar de su Espíritu Santo. Y cada vez, hermano, cada vez que usted esté por un camino equivocado, el Señor le va a hablar a su vida. Y ya no va a escuchar esa palabra que dice que para ninguna cosa era bueno ese cinto podrido. Así el Señor nos trata, como cinto podrido. Que Dios nos ayude en esta mañana, querido hermano, y que busquemos el rostro de Dios en santidad. Que quede todo eso malo, hermano, que seamos hijos humildes, sencillos, que nos apartemos, hermano, del mal camino. Que usted se sienta, querido hermano, tan importante como un hijo como un hermano que trabaja en la construcción, como un hermano que es panadero, como un hermano que recoge la basura en la calle,
con un hermano ingeniero, como un hermano médico, dentista, la profesión que tenga. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. Todos somos iguales, comprado al mismo precio. Cuando me tocó ir a la ciudad de Bolivia, al país de Bolivia, Santa Cruz, tuve 8 días ya en misión de voluntario. Y nosotros llegamos un día antes por problema de pasaje, y mientras estábamos ahí, en los primeros días estuvimos visitando, el pastor nos enseñaba muchas cosas. Y mientras se preparaba la iglesia de Santa Cruz, el pastor se paró al lado mío y me dijo: mira, hijo, tú ves esos que están ahí preparando, arreglando esas cosas. Dijo: ese que está ahí es médico, ese es el abogado, ese es otro ingeniero. Pero todos los cartones, cuando entran aquí al templo, se quedan afuera. Somos todos iguales. Y muchas veces yo le puedo decir que han pasado por el lado mío y no me han saludado, pero sí se han detenido el que tiene mejor posición. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Somos todos iguales, hermano, y ahí arriba, en ese lugar, esas moradas celestiales, ahí va a estar el Señor, porque fuimos comprados al mismo precio. No va a haber diferencia. Querido hermano, querida hermana, todos somos iguales. Ame al pobre, ame al que tiene más. Muchas veces miramos las vestimentas, muchas veces miramos el vehículo, miramos la casa, pero no miramos el corazón. Y no es que yo le esté diciendo este mensaje para usted, sino que este mensaje es para mí, porque yo cuando recién caminé, visité un hogar de un hombre muy humilde, y yo decía en la forma que vivía este hermano. Pero Dios me enseñó que yo debía de amarlo. Debía de amarlo y de decir: tú eres mi hermano y yo te amo. Por eso, hermano, que la vestimenta, que el auto, que la casa, no haya diferencia, sino que todos seamos hijos de Dios. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. Sacar todas esas cosas malas. Todo esto, como dice su palabra, este pueblo malo que no quiero oír mis palabras, que anda en las imaginaciones su corazón, y que van en pose de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, y vendrán a ser como cinto, que ninguna cosa es buena. Así es, hermano. Y el 9 decía: así haré podrir la soberbia. Y muchas veces somos soberbios, hermano. Que Dios nos saque la soberbia, que Dios nos saque todo lo malo, porque Dios, cuando lleguemos a ese lugar, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Por eso que nuestro Señor nos enseñe a poder caminar y a mirar solo a Él con humildad y sencillez en nuestro corazón. Que amemos, que abracemos al hermano caído, al hermano que no tiene mucho. Amémoslos igual. Y podamos decirle que la iglesia es uno solo, porque recuerde usted que el papá que tiene usted es uno solo. Es Jehová de los ejércitos, uno solo. Y nosotros somos sus hijos. Todos nosotros tenemos un solo Padre. No hay ningún otro que tenga otro Padre más que Dios. Por eso todos somos de uno solo.
y que Dios nos ayude, Dios nos siga fortaleciendo y el amado de nuestra vida nos enseñe muchas veces a bajarnos del pedestal donde estamos para tener esta humildad y ser sencillo ante los ojos de nuestro Dios. Hasta aquí es el mensaje, mis hermanos. Que mi gran Dios los bendiga y pueda haber llegado a nuestros corazones, pero lo importante es que lo coloquemos por obra en nuestra vida y en nuestro caminar. Gracias, mi Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a orar y le damos gracias al Señor por este mensaje que el Señor nos ha hablado en nuestra vida. Bendito Padre, Dios eterno, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque un día más hemos tenido este privilegio hermoso que no lo tiene el mundo, Señor, sino su pueblo, de escuchar, Señor, su palabra santa. Bendiga a sus hijas, sus hijos, Señor, que han podido escucharlo, Padre Santo. Yo le ruego en esta mañana que usted le pueda ayudar, Señor, y ellos puedan reconocer, Padre amado, que el camino hacia la vida eterna se llama Cristo Jesús. Por eso, llámelo, Señor. Ya es el tiempo, Padre, la gloria. Sabemos que usted viene pronto, Dios amado. Pero usted, por su palabra, Señor, comienza a llamar a sus hijos, a los hijos de la promesa. Al que no lo conoce, Señor, pueda entender y comprender que hay un solo camino. Aunque el hombre dice que hay muchos caminos que conducen hacia la salvación, esa es una mentira, un engaño de Satanás. El camino es uno solo y es Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito, por su santa palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Todo esto se lo pido en el bendito nombre de su Hijo amado, que es Cristo Jesús, nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. Bien, querido hermano, me despido de un día más de este programa Cuando Suene el Shofar, saludando a todos mis hermanos a la distancia, tanto en Chile como en el extranjero, con un fuerte abrazo a la distancia, con ósculo santo para mis hermanas. Que Dios las bendiga, que el Señor bendiga y fortalezca al pueblo que está enfermo de la carne, y los que están enfermos del espíritu también pueden encontrarse con el amado de nuestra vida. Y nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a las 9:30 horas de la mañana en este canal Palabra Viva y en este programa Cuando Suene el Shofar. Y también, mi hermano, para despedir vamos a escuchar otro himno, y solamente para el amado de nuestra vida, solamente para Él, para nuestro Señor Jesucristo, que murió en ese madero de la cruz por sus pecados y mis pecados. Que Dios lo bendiga grandemente. Amén y amén. Tocó mi ser.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Radio Canal Palabra Viva presentamos el programa Cuando suene el chofar, todos los días miércoles a las 9:30 de la mañana. Invita y conduce el hermano Pedro. Que el Señor les bendiga.